Desde aquí aprovecho para agradecer la colaboración. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar eventos como este, puede informarse escribiéndonos a internationallab@madrid.es, que ahora os dejamos en el chat. Y contaros que otro de los servicios que ofrecemos es el alojamiento gratuito a startups de innovación y tecnología. Igualmente, en ese mismo correo también os podéis informar de cómo acceder a este servicio. Y, por último, si queréis seguir más webinars como este, podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, donde cada semana subimos nuevas formaciones y donde también todo este ciclo de esta semana estará subido la próxima. Así que nada, sin más dilación, podemos comenzar, Carmen, cuando tú quieras. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y en primer lugar, pues lógicamente me gustaría dar las gracias a Madrid International Lab, bueno, pues por la oportunidad, ¿no?, de participar en este ciclo legal para startups y pymes. Y sobre todo la oportunidad que tengo de poder charlar esta tarde sobre un tema que yo creo que, bueno, que cada vez que ya se escucha, ¿no?, hablar de este tema, pero que yo creo que cada vez, y desgraciadamente cada vez vamos a escuchar más hablar sobre la segunda oportunidad debido, bueno, pues a la crisis que ya empezamos a ver, a verle, bueno, pues que viene una crisis, ¿vale? Y evidentemente, bueno, pues es un mecanismo que os iré explicando a lo largo de esta tarde para que veáis, bueno, pues las bondades que puede tener esta herramienta que nos ofrece el derecho. Lo primero de todo es situar normativamente, ¿no?, de lo que estamos hablando en nuestro ordenamiento jurídico. Básicamente, este sistema de segunda oportunidad viene recogido en la ley concursal. En mayo de este año se ha aprobado un Real Decreto Legislativo que lo que hace es bueno, pues, aprobar el texto refundido de la ley concursal, porque la ley concursal es una norma que la verdad, bueno, pues desde que se aprobó ha sufrido muchísimas modificaciones y la verdad es que era necesario unificar todas esas modificaciones en un único texto legal. Hay una cosa que no he dicho al principio y es que me podéis interrumpir, tenéis un chat en el que podéis ir escribiendo, ¿vale? Porque sí que me gustaría que aunque, bueno, pues aunque no estemos físicamente presentes, que siempre, bueno, pues siempre es más fácil, ¿no?, el levantar la mano y preguntar, que sepáis que a mí no me importa que me interrumpáis, porque a veces los abogados, bueno, pues nos perdemos un poco en nuestras explicaciones y utilizamos términos o fórmulas que no son del todo claras. Con lo cual, por mi parte, ningún problema en que formuléis preguntas a medida que yo vaya hablando y que, bueno, que si hay algo que no se ha entendido, pues encantada de que me paréis y lo vuelvo a explicar. ¿Qué es la segunda oportunidad? Bueno, pues yo creo que es evidente, ¿no?, lo que implica una segunda oportunidad. Pues básicamente es, como decía, una herramienta, un mecanismo que nos ha dado el ordenamiento jurídico para que particulares, autónomos e incluso empresas puedan bueno, pues, remontar una situación económica difícil en un determinado momento sin descuidar esos derechos de cobro que tienen, bueno, pues que tiene cualquier acreedor. Esta regulación lo que permite es, bueno, pues que en un momento determinado en el que las cosas no nos han ido bien, bueno, pues podamos renegociar nuestras deudas o incluso podamos exonerar el pago de parte de esas deudas o incluso la totalidad de esas deudas. Es decir, lo que nos permite es que si hemos tenido una experiencia fallida, tanto a nivel profesional, empresarial como personal, como consumidor, por ejemplo, bueno, pues que no quedemos sepultados por esas deudas y no podamos volver a empezar con una nueva actividad sin arrastrar todas esas deudas de ese negocio fallido. Las normas que regulan esta segunda oportunidad están inspiradas en principios éticos, ¿vale? Porque lo que tratan es salvar en la medida de lo posible el cobro de los acreedores, pero a la vez intentan, bueno, pues que esa persona que ha tenido esa mala experiencia no quede marginada de la sociedad, ¿vale?
El concepto aquí en España es bastante parecido, aunque debo decir, y este comentario es crítico, que no es todo lo que debería ser una segunda oportunidad de verdad. Como decía, es un concepto muy parecido a lo que se conoce en el derecho anglosajón como el fresh start o el discharge. En el derecho anglosajón, bueno, pues hay una norma de 1898 que es la ley, digamos, de bancarrota, que entra en vigor e introduce esta figura del fresh start, y es realmente lo que, bueno, pues lo que conforma la tradición histórica para reducir, ¿vale?, de forma más eficiente la morosidad en un país en el que, como sabréis, vamos, por historia, pues la crisis financiera del 29, bueno, pues fue una crisis que se vivió muy intensamente. La mayoría de países de nuestro entorno también tienen mecanismos para restringir ese principio de responsabilidad patrimonial universal que tenemos. Como estoy segura de que alguna vez en nuestra vida hemos oído que nos dicen que de nuestras obligaciones respondemos tanto con nuestros bienes presentes como con nuestros bienes futuros, ¿no? Entonces, la segunda oportunidad lo que hace es excepcionar esa norma general de que voy a responder durante toda mi vida con todo mi patrimonio existente futuro de todas las deudas que yo tenga. Las personas físicas ya podían acudir al procedimiento concursal, ¿vale? Es decir, igual que una persona jurídica que se encuentra en una situación de insolvencia, pues las personas físicas también podían iniciar un procedimiento concursal. Lo que pasa es que ese procedimiento concursal, cuando finalizaba, la diferencia entre una persona jurídica y una persona física es que la persona jurídica, cuando ya se terminaba el procedimiento concursal, pues normalmente terminaba con un auto extinguiendo la personalidad jurídica y sacándola del tráfico mercantil, es decir, la persona jurídica desaparecía. Lógicamente, la persona física no podemos hacerla desaparecer, con lo cual, en ese sentido, cojeaba, ¿no? Es decir, que una persona física entraba en un procedimiento concursal, se tramitaba ese procedimiento concursal, pero al final, salvo que se llegara a un convenio en el que se podía ir cumpliendo, si al final no se llegaba a ese convenio, pues el procedimiento concursal tenía que finalizar. Lo que pasa es que la persona física bueno, pues no quedaba extinguida y las deudas quedaban ahí, salvo que hubiera un mecanismo que las extinguiese, cosa que no existía, ¿vale?, hasta que se introdujo este mecanismo de segunda oportunidad. Ahí fue muy revolucionario un juez de lo mercantil de Barcelona, que sí fue un paso por delante, ¿no? Y sin existir en nuestro organismo, en nuestro ordenamiento jurídico, esa posibilidad de extinguir las deudas de la persona física, con un razonamiento jurídico muy bueno, bueno, pues procedió a extinguir esa deuda. Básicamente lo que decía es que unos señores, un matrimonio que había tenido que iniciar un procedimiento concursal, que había visto cómo se liquidaban sus bienes, pero que sus bienes no conseguían cubrir toda la deuda que tenían. Una vez finalizado el concurso, se veían abocados a volver a iniciar otro procedimiento concursal, bueno, pues porque no podían pagar las deudas que se habían quedado impagadas. Como decía, ese auto de ese juzgado mercantil fue, digamos, pues un poco el que impulsó, ¿no?, que se modificara el ordenamiento jurídico y se empezara a ver que las personas físicas necesitaban otro tipo de mecanismos que no fuera directamente el concurso. Lógicamente, para que nos podamos acoger a este mecanismo de segunda oportunidad, tenemos que cumplir una serie de requisitos básicos. Me atrevería a decir que el primero es actuar de buena fe, ¿vale? Es decir, el mecanismo de la segunda oportunidad, la idea de que me puedan exonerar de todas mis deudas, tiene que estar basada en el principio de la buena fe. Es decir, tiene que ser un deudor que en su tráfico normal siempre se ha comportado de buena fe, siempre ha cumplido con sus obligaciones y únicamente por un motivo o unas circunstancias coyunturales se ha visto en una situación en la que no ha podido seguir atendiendo a sus acreedores.
Entonces, el actuar de buena fe implica, bueno, pues que intentemos esa solución extrajudicial, ¿vale? Y que, por ejemplo, no haya frustrado posibilidades de pagos. Imaginaros, por ejemplo, pues una persona física que se encuentra en una situación de insolvencia, es decir, no puedo pagar a mis acreedores y me ofrecen un trabajo y lo rechazo. ¿Vale? Bueno, pues si resulta que he rechazado ofertas de trabajo en los últimos 4 años, pues evidentemente a mí no se me puede considerar un deudor de buena fe, porque me pongo en una posición, en una situación en lo que al final lo que quiero es no pagar a nadie, ¿vale? Entonces, para mí es principal, y la ley también lo dice, el actuar de buena fe. También es importante no haber obtenido el beneficio de exoneración de pagos en los últimos 10 años, es decir, que no sea una recurrencia esto de intentar el mecanismo de la segunda oportunidad o que me exoneren mis deudas. Luego también bueno, pues no haberme visto implicado en un concurso que haya sido calificado como culpable, ni tampoco haber sido condenado por delitos económicos o sociales. Otros de los requisitos es satisfacer los créditos contra la masa. ¿Qué son los créditos contra la masa? Bueno, pues si nos encontramos en una situación de concurso, los créditos contra la masa son todos esos créditos que se van generando una vez se ha declarado el concurso. Pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuáles son esas dos figuras que se introducen en la ley concursal? Pues básicamente son el acuerdo extrajudicial de pagos, que lo vamos a ver ahora, y el beneficio de exoneración, ¿vale? Que el beneficio de exoneración también lo vamos a ver más adelante, pero que se nos queden esas dos figuras en la cabeza, ¿vale? El acuerdo extrajudicial de pagos, que siempre va a ser previo a un concurso, es decir, es un expediente que se va a tramitar fuera del juzgado, y ahora veremos dónde y quién lo tramita, ¿vale? Y el beneficio de exoneración, ¿vale? Es un beneficio que se otorga dentro del concurso, es decir, yo intento un acuerdo extrajudicial de pagos, no consigo ese acuerdo extrajudicial de pagos, me veo abocado a tener que ir a un concurso que se le llama concurso consecutivo, y si se dan las circunstancias que establece la ley, dentro de ese concurso puedo pedir que se me perdone, ¿vale? Porque al final la exoneración es esa, o sea, que se me perdone el tener que pagar a mis acreedores. Os comentaba antes mi crítica al sistema de segunda oportunidad, porque realmente no es un fresh start al estilo americano, ¿vale? En España hay una serie de acreedores que son los créditos públicos, es decir, Hacienda y Seguridad Social, y luego los créditos que tengan un privilegio o que estén garantizados con garantías reales, como puede ser hipoteca, que pueden quedan de hecho fuera de este acuerdo extrajudicial, ¿vale? Y el beneficio de exoneración no está previsto en la ley, pero también debo decir que ya empieza a haber resoluciones judiciales, ¿vale?, moderando el que yo tenga que pagar el 100% de esos créditos públicos. Porque al final, para mí una verdadera segunda oportunidad sería empezar de cero, es decir, que realmente se verifique que he tenido una mala situación económica, motivada por lo que sea, he hecho una mala inversión, estoy en una situación de pandemia que ha hecho que mi negocio se vaya a pique, y entonces para mí esa segunda oportunidad tendría que incluir esos créditos de derecho público, porque muchas veces la mayor carga, financiera que soporta una empresa o que soporta un empresario individual o un profesional es precisamente esa carga de los créditos de derecho público. Entonces, al final, si esa exoneración no llega también a esos créditos, bueno, pues realmente no empiezo de cero, o sea, empiezo con una mochila y en esa mochila, bueno, pues tengo ahí todavía unas cargas.
Voy a empezar hablando del acuerdo extrajudicial de pagos. Lo que os decía, el deudor, tanto si es una persona natural como si es una persona jurídica que está en una situación de insolvencia, es decir, una insolvencia que puede ser actual o puede ser inminente. ¿Cuál es la diferencia? La insolvencia actual es que hoy, a día de hoy, yo ya no puedo pagar a mis acreedores, mientras que la insolvencia inminente es: tengo caja, pero veo que no voy a ser capaz de pagar a mis acreedores en los plazos en los que yo normalmente venía cumpliendo con mis obligaciones. Pues como decía, ese deudor, persona natural o persona jurídica que está en esa situación de insolvencia actual o inminente y que no ha sido declarado en concurso, puede solicitar el nombramiento de un mediador concursal para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con nuestros acreedores. En el caso de que sea un deudor persona jurídica, en ese supuesto quien tiene que tomar la decisión de solicitar el nombramiento de un mediador concursal es el órgano de administración o, en su caso, el órgano de liquidación. Muy importante, para que un deudor persona natural pueda acogerse a este procedimiento, su pasivo, es decir, las deudas que tenga, no pueden ser superiores a 5 millones de euros. Y en el caso de las personas jurídicas, el requisito es que la estimación inicial de tu activo o el importe del pasivo no sea superior a esos 5 millones de euros, o que tenga menos de 50 acreedores, siempre que en todo caso acredite disponer de medios, o sea, de activos suficientes para al menos pagar los gastos propios de la tramitación del expediente de acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Cómo se solicita el nombramiento de mediador concursal? Bueno, pues básicamente hay un formulario que está normalizado. Es un formulario que tiene que firmarse, rellenarse por el deudor y al que se tiene que acompañar una serie de documentos que ahora iré explicando. Este formulario es aprobado por el Ministerio de Justicia y, si tenéis curiosidad, buscándolo en Google, os redirige enseguida al formulario. Muy importante, si el deudor persona física está casada, y además está casada en régimen de gananciales o en un régimen en el que haya una comunidad de bienes, tiene que indicar la identidad de su cónyuge con expresión del régimen económico del matrimonio. Y además, si son propietarios de la vivienda familiar y esta puede quedar afectada por el acuerdo extrajudicial de pagos, esa solicitud tiene necesariamente que firmarse por los dos cónyuges o al menos presentarse por uno de los cónyuges, por el cónyuge que está en la situación de insolvencia, con el consentimiento expreso del otro cónyuge. Respecto a los documentos, bueno, los documentos que hay que acompañar al formulario son en principio bastante sencillos. Lo primero de todo es un inventario de qué bienes y derechos tengo, ¿vale? Es decir, tengo que hacer una lista indicando cuáles son mis bienes, cuáles son mis derechos. Tengo que indicar el tipo de bien que es, si es un bien inmueble, si es un bien mueble, por ejemplo, un coche. Tengo que indicar dónde se encuentra ese bien. También, si está inscrito en un registro público, por ejemplo, un inmueble, tengo que indicar el registro de la propiedad en el que está inscrito, los datos de identificación registral. Luego, por ejemplo, si tiene cargas, ¿no? O sea, si hay cargas gravando ese bien inmueble, que puede ser, por ejemplo, una hipoteca o puede ser, por ejemplo, un embargo que haya anotado algunos de mis acreedores. También hay que especificar si tengo dinero, ¿no? O sea, tengo que indicar si tengo cuentas corrientes, cuál es el saldo que tengo en las cuentas. Y luego, lógicamente, tengo que aportar un listado de quiénes son mis acreedores y además los tengo que identificar de forma clara, por orden alfabético, indicando la identidad, el domicilio. Si tengo una dirección de correo electrónico, también tengo que ponerlo, la cuantía, lógicamente, de la deuda que tengo, si esa cuantía es líquida, vencida y exigible, si alguien garantiza esa cantidad de dinero, luego, por ejemplo, si
existen procedimientos judiciales. Pues lo mismo, si algún acreedor ya ha iniciado un procedimiento judicial, tengo que aportar también esa información, bueno, pues con un listado de procedimientos judiciales, indicando además bueno, pues la situación en la que se encuentra el procedimiento. También tengo que acompañar una lista de contratos que tenga vigente y un listado de cuáles son mis gastos mensuales. ¿Vale? Bueno, hay que intentar ser lo más detallista posible respecto a esos gastos mensuales y bueno, pues porque básicamente mi necesidad de alimentos, ¿vale? Pues lógicamente tiene que estar cubierta dentro de ese acuerdo extrajudicial de pagos al que llegue. O sea, lo que no puede ser es que yo haga una propuesta de pagar a mis acreedores y resulta que luego yo no me quedo dinero para poder subsistir, ¿vale? En el caso de que tuviéramos trabajadores, también hay que indicar bueno, pues, cuántos trabajadores tengo, hay que indicar quiénes son estos trabajadores y también facilitar la información sobre si existe o no existe representantes de los trabajadores. Si además soy un deudor, por ejemplo, una persona jurídica que tengo la obligación de llevar la contabilidad, ¿vale? Bueno, pues tendré que aportar mis cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios. Si soy una persona física, una persona natural, que no soy empresario, por ejemplo, un consumidor, ¿vale? O una persona jurídica que no es inscribible en el registro mercantil, mi solicitud para que se nombre un mediador concursal la tengo que presentar en el notario del domicilio de mi domicilio, ¿vale? A tal efecto lo que haré es, voy a hablar en el caso de Madrid, ¿de acuerdo? En el caso de Madrid lo que haría es sacar un certificado de empadronamiento, dirigirme al colegio notarial, remitir un correo electrónico con mi certificado de empadronamiento y indicarles que, bueno, pues que me quiero acoger a un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos y necesito que nombren un notario. El colegio notarial, la verdad es que es muy rápido haciendo el nombramiento, nos lo comunican y una vez que ya nos lo ha comunicado nos dirigimos al notario que ha sido designado. El notario, lógicamente, le tenemos que llevar toda esa documentación que decía, el formulario, esa documentación adicional, nos va a requerir algo más de documentación, como por ejemplo un certificado de nacimiento, porque en el caso de la persona física se va a anotar en el registro civil que es solicitado la apertura de un expediente extrajudicial de pagos y bueno, y en el caso de que sea una persona natural que es empresario, ¿vale? O un deudor, persona jurídica, que sí que está inscrita en el registro mercantil, bueno, pues la solicitud tengo que presentarla en el registro mercantil correspondiente al domicilio del deudor. Una vez que he solicitado que se nombre un mediador concursal, puedo continuar con mi actividad profesional, empresarial o laboral, pero lógicamente lo que no puedo hacer son actos de administración o de disposición que excedan los actos normales de mi actividad o las operaciones normales del negocio que estoy desarrollando. Una vez que el notario o el registro mercantil recibe nuestra solicitud para iniciar este expediente, lo que hace es comprobar que toda la documentación que he aportado es correcta y si falta algún documento nos va a dar un único plazo de subsanación que no va a exceder 5 días. Es decir, nos va a requerir para que en el plazo de 5 días completemos información o documentación que falta. Si todo está ok, es decir, la solicitud es correcta, toda la documentación que he presentado es correcta, lo que hace el registro mercantil y el notario es nombrar un mediador concursal. Ese nombramiento del mediador concursal, como decía, tiene que realizarse dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la solicitud para nombrar. En el caso del notario, lo que hace es que
otorga un acta, ¿vale?, de nombramiento en la que protocoliza toda la documentación, ¿vale? Y en el caso del registro mercantil lo que hace es que la resolución que dicta la anota en la hoja abierta del solicitante. El mediador concursal puede ser una persona física, pero también puede ser una persona jurídica. Y, lógicamente, tiene que tener la condición de mediador para asuntos civiles y mercantiles. Para ser mediador concursal hay que cumplir una serie de requisitos de formación teórica y práctica. Hay que superar esos cursos de formación mínima, que si ahora no recuerdo mal son 125 horas, de las cuales el 60% es teórico y el 40% es práctico, y me tengo que dar de alta en el registro de mediadores e instituciones de mediación del Ministerio de Justicia. El nombramiento del mediador se hace por lista y de forma secuencial, ¿vale? Es decir, es automático, al que le corresponda de esa lista es el que resulta nombrado, tanto por el notario como por el registrador mercantil. La cuantía de la retribución se va a fijar en la propia resolución en la que se nombra a ese mediador, y la determinación de las reglas para calcular cuál es la retribución, bueno, pues están establecidas reglamentariamente y va a depender, pues, del tipo de deudor, si es persona física, si es persona jurídica, del pasivo que haya, del activo que haya e incluso del éxito que se alcance a través de la mediación. El mediador concursal, al aceptar el cargo, tiene que facilitar una dirección electrónica y, además, tiene que hacer esa aceptación en el plazo de 5 días siguientes al recibo de la notificación por la cual se le ha nombrado. Si pasan esos 5 días y no se ha aceptado el nombramiento, entonces caduca dicho nombramiento. ¿Qué hacen el notario y el registro? Vuelven a nombrar a otro mediador concursal, esperan ese plazo de aceptación, y en el caso de que no se aceptara por ningún mediador, a mí ya me ha pasado en algunos expedientes, ¿vale?, que los mediadores que han nombrado no han aceptado el cargo, lo que se hace es que, en el caso del notario, se cierra el acta diciendo que se ha intentado el nombramiento por 2 veces de un mediador concursal sin que sea posible dicho nombramiento porque no se ha procedido a aceptar el cargo, ¿vale? Y con esa, con ese acta final, yo ya me puedo ir al juzgado de lo mercantil a solicitar el concurso consecutivo, ¿vale? En el caso del registro mercantil, exactamente igual. Si el mediador no acepta, ninguno de los 2 mediadores aceptan el cargo, se dicta una resolución por parte del registro mercantil y automáticamente puedo irme al juzgado mercantil a solicitar el concurso consecutivo. Una vez que se nombra el mediador concursal y acepta el encargo, lo que hace tanto el notario como el registrador es comunicar ese inicio de expediente de acuerdo extrajudicial de pagos al juez mercantil, que en su caso sea competente, ¿vale? También se hace esa notificación a todos los registros públicos, desde el registro civil, registro de la propiedad inmobiliaria, registro de la propiedad mobiliaria. También se hace una comunicación al registro público concursal, ¿vale? También se comunica a los organismos públicos, es decir, se pone en conocimiento, tanto si son acreedores como si no, se va a informar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Insisto, aunque no sean acreedoras, se le comunica de que fulanito o esta sociedad, ¿vale?, ha solicitado el nombramiento de un mediador concursal para iniciar un procedimiento extrajudicial de pago. Todas estas comunicaciones se hacen a través de medios electrónicos. En el caso de que hubiera representante de los trabajadores, también se notificaría al representante de los trabajadores que ha habido
una petición de nombramiento de mediador concursal para tramitar un procedimiento extrajudicial de pagos. Si el deudor, esto es muy importante, es persona natural que no es empresario, ¿vale? Es decir, un consumidor, por ejemplo, todas estas actuaciones notariales o registrales no devengarían retribución arancelaria alguna, es decir, sería gratuito. No para el caso de que no seas una persona natural, no empresario, que entonces sí que tendrías que abonar pues unas tasas. Como os decía, los créditos de derecho público van a quedar fuera de este expediente, pero si tengo como acreedora tanto a la Seguridad Social como a la Administración tributaria, una vez que se nombra el mediador concursal, ¿vale?, tengo que solicitar, ¿vale?, el aplazamiento o el fraccionamiento de pago de aquellas deudas que tenga fecha del nombramiento del mediador concursal, ¿vale? Luego volveremos sobre esta parte de los créditos públicos. Imaginemos que ya tenemos un mediador concursal, ¿vale?, que ha aceptado el cargo, ¿vale?, y dentro de los 10 días siguientes a esa aceptación, el mediador concursal lo que hace es que va a comprobar la realidad y la exactitud de los datos que figuran en la solicitud y en la documentación que hemos acompañado. De hecho, el mediador concursal puede requerir al deudor, ¿vale?, para que aclare algunas cuestiones que no vea claras el mediador concursal, o simplemente para que aporte alguna documentación adicional o para que corrija algún error que pueda haber en la solicitud o en la documentación. Dentro de esos 10 días siguientes, como decía, hay que hacer ese chequeo por parte del mediador concursal lo que tiene que hacer es informar a los acreedores, ¿vale? Y para ello, acordaros que antes os decía que en el listado de acreedores, si lo tenemos, hay que incluir la dirección de correo electrónico. Cuanto más facilitemos la labor del mediador concursal y de las comunicaciones que él tiene que hacer, mucho mejor, porque al final él se va a tener que dirigir a los acreedores, ¿vale?, para informarles de que ha sido nombrado mediador concursal para tramitar el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos y le va a pedir que normalmente que verifique que el importe que le consta a él como crédito es el importe correcto. En el caso, por ejemplo, de que no hubiera adición de correo electrónico, el mediador va a tener que ponerse en contacto con el acreedor por un medio que deje fehacia de que ha hecho ese contacto. Lógicamente va a ser a través de una carta certificada o un burofax o incluso un acta notarial, ¿vale? Dentro de esos 10 días siguientes al de la aceptación del cargo, además de todas estas actuaciones que ya he explicado que tiene que realizar, tiene que convocar al deudor y a los acreedores a una reunión, ¿vale?, en la localidad en la que el deudor tenga su domicilio, ¿vale? Los acreedores públicos no son convocados a esta reunión, ¿vale? En esa convocatoria tiene que expresar el lugar, el día, la hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y la identidad de todos los acreedores que a su vez han sido convocados a esa reunión, indicando también la cuantía del crédito, la fecha de concesión de ese crédito, la fecha de vencimiento y si existen garantías personales o reales constituidas con respecto al crédito de alguno de los acreedores. Esta reunión tiene que celebrarse dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que el mediador concursal ha aceptado el cargo
o dentro de los 30 días siguientes si el deudor fuera persona natural que no tenga la condición de empresario. Como os decía, la forma de convocar es a través de dirección electrónica, bien porque se la hayamos facilitado nosotros, bien porque se la haya facilitado el acreedor y, como decía antes, si no hay una dirección de correo, bueno, pues tendré que buscar la forma de que esa convocatoria llegue a esos acreedores. Lógicamente, durante este proceso, los acreedores tienen la obligación de realizar cualquier tipo de acto dirigido a mejorar su situación. Imaginemos un acreedor que se ve en este procedimiento y dice, bueno, voy a ofrecerle al deudor condonarle el 10% del crédito que me debe a cambio de que me dé una garantía, ¿vale? A cambio de que me dé una hipoteca sobre algo inmueble. Bueno, pues no se puede, ¿vale? O sea, y de hecho los actos de mejora que se realicen no van a tener ningún tipo de efecto. Muy importante, durante el plazo en el que se está tramitando todo este procedimiento se suspende el devengo de intereses, tanto los legales como los convencionales, ¿vale?, de aquellos créditos que pudieran verse afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos. 20 días naturales antes de que se celebre esta reunión de los acreedores con el mediador concursal y con el deudor, vamos a tener que remitir una propuesta, ¿vale? Es decir, vamos a tener que enviar a los acreedores una propuesta de cómo quiero yo hacer frente a las deudas que tengo. Esa propuesta puede incluir esperas, ¿vale?, que nunca van a poder ser superiores a los 10 años, quitas, y las quitas pueden ser de un porcentaje muy importante, ¿vale? También se puede ofrecer convertir los créditos en acciones o participaciones, en caso de que sea una sociedad, de la sociedad deudora o incluso de otra sociedad. Y también se puede proponer la cesión de bienes o derechos en pago o para pagar la totalidad o parte de las deudas. Si somos deudores, personas naturales que no tenemos la condición de empresarios, la propuesta únicamente va a poder contener esperas, quitas y cesiones de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de la totalidad o parte de los créditos. ¿Cuáles son los límites de este acuerdo de cesión de bienes? Bueno, pues básicamente la cesión en pago de bienes y derechos a los acreedores solamente va a poder tener lugar, solamente va a poder tener objeto aquellos bienes y derechos que lógicamente yo no vaya a necesitar para mi desarrollo profesional o empresarial. Tenéis que pensar que la idea del acuerdo extrajudicial de pago es que yo voy a superar o voy a tratar de superar este bache porque lo que quiero es continuar con mi actividad profesional y empresarial. Evidentemente no me puedo desprender de mis bienes, o sea, de aquellos bienes que yo necesite para desarrollar mi actividad empresarial, porque si no, bueno, pues sería un poco absurdo, ¿vale? También tengo que acompañar un plan de pagos, ¿vale? Es decir, ese acuerdo, nosotros normalmente hacemos un único documento en el que explicamos todo el histórico, explicamos cuál es la situación, bueno, pues la realidad. Por ejemplo, en un acuerdo que acabamos de presentar a un mediador concursal y que tenemos la Junta de Acreedores a finales del mes de noviembre, la realidad es la siguiente y es un matrimonio, ¿vale? Prácticamente toda la deuda que tienen deriva de las fianzas que otorgaron a la sociedad en la que él era socio y además era administrador único de la sociedad, y la realidad es que la sociedad entró en concurso, esa sociedad ya está extinguida y lógicamente las deudas que él garantizaba como socio de la sociedad, bueno, pues siguen vivas y de hecho se le están reclamando judicialmente por los acreedores. La situación ahora mismo de esta persona es
que no tiene trabajo, no ha agotado la prestación por desempleo, de hecho finalizó en el mes de agosto y no tiene ningún tipo de ayuda económica. Como decía, está casado, además está casado en régimen de gananciales, con lo cual la solicitud de mediación ha habido que presentarla con el consentimiento del cónyuge. El cónyuge se dedica a una actividad profesional que, bueno, pues que a raíz de toda esta situación que estamos viviendo con el COVID, pues lógicamente también está muy, muy tocada, y al final los ingresos que tienen para poder... o sea, no para poder pagar las deudas, o sea, los ingresos, o sea, los gastos que tienen simplemente en su día a día, junto con los ingresos que proceden de la actividad de ella, bueno, pues la realidad es que estas personas, si no se les concede una quita muy importante de la deuda, pues es imposible que puedan hacer frente a la deuda que están avalando de la sociedad, porque estamos hablando de una deuda de aproximadamente 200.000 euros. Pues lo que decía, o sea, nosotros en los documentos que preparamos bueno, pues, de ese acuerdo explicamos todo muy detalladamente. Antes, al principio insistía en los gastos. Es muy importante especificar bien los gastos al céntimo e incluso, bueno, pues tener un apartado un poco de imprevistos, ¿no? Porque al final, o sea, lo que no puede ser es que yo deje de comer, ¿vale? Para pagar a mis acreedores. Lo que decía, tiene que ir con un plan de pagos y en el caso en el que vaya a seguir ejerciendo la actividad profesional o empresarial, pues lógicamente tengo que acompañar un plan de viabilidad, porque si no, bueno, pues no vamos, se quedaría cojo ese acuerdo extrajudicial, ¿vale? Ese documento, una vez revisado por el mediador concursal, se va a enviar a los acreedores, y los acreedores, en el plazo de 10 días, a contar desde que reciban ese documento, pueden hacer propuestas alternativas bueno, pues, o propuestas de modificación al acuerdo que nosotros hemos remitido. Una vez que transcurre ese plazo, el mediador concursal va a remitir una propuesta final que tiene que lógicamente ser aceptada por el deudor. Ese plan de pagos, o sea, esa propuesta final con plan de pagos, plan de viabilidad, no va a poder ser modificada en la reunión del deudor con los acreedores, ¿vale? Perdón, sí que va a poder ser modificada, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que se modifiquen condiciones de pago de aquellos acreedores que ya hubieran manifestado su acuerdo a ese documento final, ¿vale? Bueno, pues, y que no asistan a la reunión. O sea, el asistir a la reunión en principio es obligatorio, pero si tú ya has aceptado esa propuesta final, no tienes por qué ir a la reunión y puedes justificar tu ausencia. Lógicamente, si tú has aceptado una propuesta, no vas a la reunión, en la reunión no pueden modificar las condiciones de pago. Bueno, pues imaginémonos que los acreedores convocados asisten a la reunión, ¿vale? Bueno, o lo que decía, o han aceptado la propuesta final en ese plazo de 10 días anteriores a la celebración de la Junta de Acreedores. Bueno, pues imaginemos, ¿no?, que ya estamos en esa reunión, ¿vale? Entonces, ¿cómo se adopta el acuerdo? O sea, ¿cómo contabilizo el pasivo para adoptar el acuerdo? Bueno, pues el pasivo que computa a estos efectos para poder adoptar el acuerdo pues es la suma de todos aquellos créditos que no gocen de garantía real, ¿vale? Es decir, es lo que, digamos, se podría decir... serían los créditos ordinarios, ¿vale? O sea, no incluiríamos los créditos de derecho público, no incluiríamos los créditos que gocen de garantía real
por la parte que quede garantizada, porque me imagino que, bueno, pues que conoceréis que muchas veces, por ejemplo, la hipoteca no garantiza la totalidad de la deuda, sino que tiene unos límites la garantía, ¿no? Pues esa parte que exceda, ¿vale? Sí que se incluiría en el cómputo de ese pasivo, ¿vale? Como os decía, los créditos públicos siempre quedan al margen, siempre quedan fuera, ¿vale? Bueno, ¿qué mayorías se necesitan para sacar adelante un acuerdo? Si la propuesta de acuerdo contiene esperas, ya sean de principales, de intereses o de cualquier otra cantidad adeudada por un plazo no superior a 5 años, ¿vale? O la conversión de los créditos en créditos participativos durante ese mismo plazo, o quitas que no sean superiores al 25% del importe de los créditos, va a ser necesario que vote a favor un 60% de ese pasivo computable, ¿vale? Propuestas de acuerdo con contenidos diferentes al que he indicado van a necesitar una mayoría superior, van a necesitar una mayoría del 75% del pasivo computable. Bueno, pues imaginémonos que los acreedores aceptan mi acuerdo extrajudicial de pagos. Bueno, pues ese acuerdo se va a elevar a escritura pública, ¿vale? Que va a ser otorgada por el mediador concursal. Si el mediador hubiera sido nombrado por el notario, en esa misma escritura que se inició el acuerdo extrajudicial de pagos, ¿vale? Mediante una diligencia, el notario lo que va a hacer es cerrar el expediente con esa elevación a público del acuerdo. Si el mediador hubiera sido nombrado por el registro mercantil, lo que va a hacer es se presenta esa escritura en la que se ha elevado a público el acuerdo extrajudicial de pagos, y lo que se hace por el propio registro es dejar constancia y cerrar el expediente. ¿Os acordáis que al principio habíamos comunicado al juez competente, a registros públicos, al registro público concursal, etcétera? Pues lo mismo. O sea, una vez elevada a pública esta escritura en la que se materializa el acuerdo extrajudicial de pagos, lo que se hace es comunicar que se ha alcanzado ese acuerdo con los deudores, ¿vale? ¿Qué extensión tiene este acuerdo? Bueno, pues lógicamente el contenido del acuerdo va a vincular al deudor y a los acreedores cuyos créditos no gocen, lo que decíamos antes, de garantía real, ¿vale? O por la parte que exceda el valor de esa garantía real, ¿vale? Y de nuevo, a excepción de los créditos públicos, ¿vale? En ningún caso los créditos públicos, me da igual si gozan de garantía real o no, van a poderse ver afectados por este acuerdo extrajudicial de pagos. Los acreedores con garantía real, por la parte del crédito que no exceda del valor de la garantía, únicamente van a quedar vinculados por este acuerdo si han manifestado su voluntad de aceptarlo. Los créditos a los que se extiende la eficacia de este acuerdo van a quedar extinguidos en la parte a la que alcance la quita, ¿vale? Es decir, si hemos acordado una quita del 80%, pues esa parte del crédito, 80%, queda extinguido. Quedarán aplazados en la parte que se haya acordado, ¿vale? La parte del tiempo de espera. Imaginemos que hemos propuesto una quita del 80% con una espera de 5 años, ¿vale? Comprometiéndonos a abonar X euros, ¿vale? Pues a partir del primer año, ¿vale? Esto también se puede modular, ¿vale? Luego con las esperas y lo que vas a pagar en cada año se puede ir jugando con los importes que vas a ir pagando, ¿vale? Lógico, ningún acreedor va a poder iniciar o continuar ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores a la comunicación de la apertura del procedimiento con fundamento en créditos a los que se vaya a extender la eficacia del acuerdo, ¿vale? Y, de hecho, el deudor va a poder solicitar la cancelación de los embargos que el juez hubiera ordenado en algún procedimiento iniciado por algún acreedor una vez alcanzado este acuerdo extrajudicial de pagos. Muy importante,
claro, yo puedo tener acreedores frente a los que alguien me haya garantizado mi deuda, ¿vale? Bueno, pues el acuerdo no produce efectos de los derechos de los acreedores frente a los obligados solidarios con el deudor, ¿vale? Ni frente a los fiadores o avalistas, salvo, ¿vale?, que esos acreedores hubieran mostrado su conformidad dentro del propio acuerdo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que, imaginaros, yo soy fiadora pues no sé, por ejemplo, de mi hermano, ¿vale? Él ha tramitado un acuerdo extrajudicial de pago, él ha llegado a un acuerdo con sus acreedores que le permiten una quita del 80%, ¿vale? Y un plazo de pagos de 5 años, ¿vale? Pero los acreedores, como yo estoy garantizando el 100% de la deuda, pueden reclamarme al 100% de la deuda a mí. Y yo no voy a poder decir que se le ha exonerado a mi hermano de pagar el 80%, salvo que esa exoneración sí se hubiera incluido dentro de ese acuerdo, ¿vale? Ese acuerdo se puede impugnar, ¿vale? Pero lógicamente la impugnación es muy tasada. ¿Cuándo un acreedor va a poder impugnar el acuerdo? Bueno, pues básicamente cuando no hayan concurrido las mayorías exigidas para la adopción del acuerdo, ¿vale? Teniendo en cuenta en su caso a los acreedores que tenían que haber concurrido y que no hayan sido convocados. Porque se infrinjan, por ejemplo, pues las normas previstas en el contenido, porque lo que yo proponga en el acuerdo infrinja las normas. Por ejemplo, no están permitidas esperas de más de 10 años. Bueno, pues si en un acuerdo que se ha aprobado resulta que las esperas son de 20 años, bueno, pues eso sería una causa para que un acreedor pudiera impugnar el acuerdo. Y luego también, pues porque las medidas acordadas sean desproporcionadas. Como os decía, ¿quién puede impugnar el acuerdo? ¿Quién tiene esa legitimación para ir a un juzgado a impugnar el acuerdo? Pues el acreedor, ¿vale?, que teniendo derecho a ello, ¿vale?, no hubiera sococonvocado a la Junta de Acreedores, ¿vale?, o, por ejemplo, el acreedor que no hubiera aceptado el acuerdo. Siempre que en este caso, ¿vale?, la eficacia del acuerdo se extienda a los créditos de los que sea titular. Es decir, si resulta que un acreedor que no se ha adherido a ese acuerdo, que de hecho ha manifestado su oposición, resulta que se ve que al final en el acuerdo su crédito ha quedado vinculado, pues podría impugnar el acuerdo. ¿Dónde vamos a presentar esta impugnación? Pues va a ser ante el juzgado, ¿vale?, que sea el competente para conocer del concurso del deudor, ¿vale? Y hay un plazo que es de 10 días, ¿vale?, siguientes a la publicación del acuerdo en el registro público del público concursal. Muy importante, y es que aunque se impugne este acuerdo se puede ejecutar, ¿vale? El procedimiento se tramita a través de un procedimiento que se llama incidente concursal, que en principio es un procedimiento bastante ágil y rápido, o bueno, debería ser bastante ágil y rápido. La sentencia que resuelva la impugnación tiene que dictarse en el plazo de 10 días y, lógicamente, esta sentencia va a ser susceptible de recurso de apelación. Esta sentencia, una vez que sea firme, y tanto si es estimatoria como si es desestimatoria de la impugnación, también tiene que ser publicada en ese registro público concursal. La tarea del mediador concursal no termina aquí, porque el mediador concursal, una vez aprobado el acuerdo, legado de escritura y que no haya sido objeto de impugnación, va a tener que supervisar el cumplimiento del convenio, ¿vale? Y de hecho va a tener, una vez cumplido, ¿vale?, tiene que dejar constancia en acta notarial, ¿vale?, que el acuerdo extrajudicial de pagos ha sido totalmente cumplido por el deudor. Claro, este es el escenario, como digo yo, bonito, en el que, en el que todo sale fenomenal, los acreedores son comprensivos, consigo unas quitas y unas esperas que me permiten continuar con mi negocio o al menos poder iniciar una nueva actividad sin toda esa carga financiera que tenía.
pero no siempre bueno, pues se consigue ese acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Qué pasa si yo intento el acuerdo extrajudicial de pagos y no lo consigo? Bueno, pues que automáticamente me tengo que ir a un concurso que se llama concurso consecutivo, ¿vale? Y ese concurso consecutivo se va a tramitar ante el juez de lo mercantil o el juez de lo civil, dependiendo de si el concursado es persona natural no empresaria o es persona natural empresaria o persona jurídica, ¿vale? Y ya la tramitación del concurso, bueno, pues es como un concurso normal, o sea, el juez va a nombrar un administrador concursal que va a ser el mediador concursal. Por eso es muy importante que el mediador concursal, antes os hablaba de la formación que tenía que tener, esa formación no solamente es en técnicas de mediación, sino que también es en administración concursal, porque ese mediador concursal que ha mediado en el procedimiento extrajudicial de pagos va a ser el administrador concursal dentro del concurso. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar dentro del concurso? Bueno, pues nos podemos encontrar con que no hay masa activa, es decir, mis deudas son tan altas, ¿vale? Y mi patrimonio es tan mínimo o inexistente que ni siquiera puedo pagar los honorarios del administrador concursal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, pues que lo suyo es que solicitemos el concurso consecutivo, pero a la vez, ¿vale?, interesemos o sea, sería solicito el concurso consecutivo y a la vez solicito la finalización del concurso consecutivo por insuficiencia de masa, ¿vale? Si ese fuese el caso, ¿vale?, ahí es donde tengo que solicitar el beneficio, ¿vale?, de exoneración del que hablábamos al principio. ¿Os acordáis que al principio os contaba que la persona natural, claro, imaginaros, pido el concurso consecutivo y el concurso se cierra porque no tengo patrimonio para poder pagar las deudas, pero las deudas no se han extinguido, ¿vale?, porque las deudas siguen existiendo, a la persona física no la puedo extinguir como a la persona jurídica. Entonces, ¿cómo puedo intentar extinguir mis deudas? Básicamente solicitando ese beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Lógicamente, bueno, pues voy a tener que cumplir una serie de requisitos, ¿vale?, para que se me proceda a dar ese beneficio, ¿vale? O sea, hay que cumplir unos presupuestos subjetivos y hay que cumplir unos presupuestos objetivos, ¿vale? El primero de todo que nos dice la ley concursal, este texto refundido de la ley concursal, bueno, pues que solo van a poder solicitar el beneficio de exoneración de responsabilidad el deudor, persona natural, que sea de buena fe, lo que os comentaba al principio, ¿vale? La buena fe rige este procedimiento para todo, o sea, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? ¿Quién es un deudor de buena fe? Bueno, pues la ley concursal nos lo dice muy claro. Bueno, pues es aquel deudor cuyo concurso no ha sido declarado culpable, ¿vale? Pero incluso habiendo sido declarado culpable, la ley nos dice, ¿vale?, dice, si el concurso hubiera sido declarado culpable por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá conceder el beneficio atendiendo a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso. Para solicitar el concurso existe un plazo de 2 meses. Ahora con tema, o sea, 2 meses desde que sé que estoy en una situación de insolvencia o desde que hubiera podido saber que estaba en esa situación de insolvencia, ¿vale? Ahora con todo el tema del COVID, ¿vale?, esa obligación de solicitar el concurso está, digamos, dentro de ese plazo de 2 meses, existe una moratoria, ¿vale?, y hasta el 31 de diciembre, digamos que no tengo la obligación, ¿vale?, de solicitar el concurso dentro de ese plazo, ¿vale?
¿Qué más nos dice la ley concursal? Que es deudor de buena fe a los efectos de poder solicitar esa exoneración, ¿vale? El deudor que no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, por delitos contra el orden socioeconómico, por falsedad documental, por delitos contra la hacienda pública, por delitos contra la seguridad social, por delitos contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración del concurso, ¿vale? Y en el caso de que exista un proceso penal pendiente, el juez del concurso lo que tiene que hacer es suspender la decisión de exonerar el pasivo, ¿vale?, hasta que no haya una resolución firme en ese procedimiento penal. Esto, digamos, que serían los requisitos subjetivos. Y también hay unos requisitos objetivos para que me puedan dar ese beneficio de exoneración. Bueno, pues lo que nos dice la ley, ¿vale?, es que para que yo pueda obtener este beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale?, es preciso que en el concurso de acreedores haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa. Vuelvo a lo que os decía antes. ¿Qué son créditos contra la masa? Bueno, pues créditos contra la masa, por simplificarlo mucho, serían todos aquellos créditos que se hubieran devengado con posterioridad a la declaración del concurso, entre los cuales, por ejemplo, se incluirían los honorarios del administrador concursal, ¿vale? Luego también tendría que haber pagado los créditos concursales privilegiados, ¿vale? Es decir, tendría que haber, imaginaros que tenéis un préstamo en un banco con garantía hipotecaria, bueno, pues tendría que haber pagado ese préstamo hipotecario, ¿vale? Y luego, si reuniendo los requisitos, ¿vale?, para poder hacerlo, hubiera celebrado o al menos hubiera intentado celebrar el acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores, ¿vale? En este supuesto también se incluiría, ¿os acordáis que os he comentado que a veces nos encontramos con que ningún mediador concursal acepta el nombramiento? Vale, pues ese intento que yo he hecho y la imposibilidad de que se haya podido tramitar el procedimiento extrajudicial de pagos, claro, no ha dependido de mí, simplemente ha dependido de que se ha intentado el nombramiento de un mediador concursal, no ha aceptado el cargo, se ha intentado el nombramiento de un segundo mediador concursal, tampoco ha aceptado el cargo, con lo cual, si no he podido tramitar ese procedimiento, pues lógicamente no es culpa mía, o sea, lógicamente es, bueno, pues porque ninguno de los mediadores concursales designados ha aceptado ese nombramiento, ¿vale? También la ley te dice que si el deudor, que reuniendo los requisitos para poder hacerlo, no hubiera intentado ese acuerdo extrajudicial de pagos, también puede obtener el beneficio de exoneración del pasivo, ¿vale?, si dentro del concurso de acreedores ha satisfecho, lo que os decía, los créditos contra la masa, los créditos con privilegio y además el 25% de los créditos concursales ordinarios, ¿vale? Si se da todos estos presupuestos, tanto los subjetivos como los objetivos, el juez puede determinar la exoneración de ese pasivo. Vuelvo a lo que decía antes. Esa exoneración del pasivo, en principio, no afectaría a los créditos de derecho público, pero ya está habiendo resoluciones judiciales que están moderando y de alguna forma, bueno, pues regulando lo que no ha regulado la ley, porque al final, ¿de qué me sirve que yo consiga una exoneración de mis créditos, digamos, ordinarios, de mis créditos normales con mis proveedores, si tengo un crédito con la administración pública, con la Tesorería General de la Seguridad Social, que no voy a poder pagar en la vida? Yo creo que, bueno, pues que estoy segura de que al final, a través de más reformas legislativas, conseguiremos de verdad tener un mecanismo de una verdadera segunda oportunidad, de una verdadera exoneración de todo mi pasivo,
y de un verdadero poder volver a empezar, bueno, pues después de haber tenido pues una mala inversión o bueno, pues las circunstancias que todos estamos viviendo, pues evidentemente nadie tiene la culpa de que su negocio fracase como consecuencia de la situación a la que nos estamos afrontando con el COVID. Y bueno, hasta aquí sería mi presentación, todo muy resumido, todo muy, bueno, pues intentando hacerlo fácil de comprender y bueno, quedo a vuestra disposición para dudas, preguntas, cosas que no se hayan entendido, lo que necesitéis. Muchas gracias, Carmen, por toda la información. Y como os dice ella, ¿tenéis alguna duda? ¿Estáis a tiempo para preguntar? Que además está aquí y lo puede responder en directo. A ver si alguien se anima. Y si no, luego, oye, me escribís un correo electrónico y yo encantada de ayudaros. Podemos dejarlo. A ver. Ah, mira, lo ha dejado. Sí, lo ha puesto Carmen, sí, justo. Muy bien, pues nada, si tenéis alguna duda podéis escribir a Carmen y muchas gracias, muy interesante, pone Adela. Muchas gracias. Luis lo vuelve a poner, fenomenal. La verdad es que esta es una figura que es un poco desconocida, ¿vale? Pero que de verdad que resulta muy útil. Sobre todo, por ejemplo, con consumidores o, por ejemplo, personas que han visto perder su casa, ¿vale? Porque, bueno, pues porque se ha iniciado una ejecución hipotecaria, el banco se ha quedado con la casa, pero resulta que el valor de la casa no cubre la totalidad de la deuda, ¿vale? Y esa parte que no queda cubierta, pues, por ejemplo, en los casos en los que el banco se adjudica la casa o incluso en los casos de dación en pago de la casa al banco, pues este sistema sirve para poder quitarte de encima esa parte de la deuda que no ha quedado cubierta con, bueno, pues con esa adjudicación del banco de la casa o con esa dación en pago, ¿vale? O, por ejemplo, ahora estamos viviendo muchas situaciones de sobreendeudamiento de consumidores, ¿vale? Todo el tema de las tarjetas revolving, etcétera. Bueno, pues este sistema es una forma de intentar empezar de cero y además es que yo creo que hay que darlo a conocer y que una mala racha la tiene cualquiera, o sea, a nivel personal, persona individual, ¿sabes? O sea, y a nivel profesional, empresarial, como autónomo, con una pyme, o sea, y al final, bueno, pues hay mecanismos que nos pueden permitir que podamos sacar la cabeza, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay conocimiento o porque no saben realmente en qué consiste, si se pueden acoger o no. Claro. La gente no lo pone en práctica y por eso es tan importante. Exacto, sí, sí, sí. Muy bien, pues yo creo que terminamos aquí. Tenéis el correo de Carmen. Muchas gracias a todos, también a Jericó Muro y Asociados que han hecho este ciclo también con nosotros. Así que nada. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, Luis. Adiós. Adiós.